Hola, estamos en el día 9 de la serie Camino Limpio. Partiré desde Nájera a Santo Domingo de la Calzada. Hoy será una etapa cómoda, solo 20 kilómetros, atravesando campos de cultivo por pistas de tierra y ya acercándome a las llanuras de Castilla. Un clásico del Camino de Santiago, donde seguiré recogiendo la basura que encuentre por el camino. Acompáñame. En esta ocasión quiero hablar del reciclado. En el video anterior hablo del plástico y de lo poco que se recicla en comparación con la cantidad de plástico que las personas creemos que reciclamos. Decía que un 9% se llega a reciclar para usarlo otra vez como producto de plástico. ¿Y qué pasa con el otro 91% que no se recicla? Pues bien, ese porcentaje se llama plástico mixto. Y de ese plástico mixto, un porcentaje se tira a los vertederos y otro porcentaje se exporta a los países que hoy en día admiten este plástico para que personas muy pobres lo seleccionen y puedan usarlo. Aclaro con esto que todo ese plástico procedente de Europa y Estados Unidos, mucho de ese plástico acaba en el océano en vez de reciclado. Y para seguir lo que estaba diciendo, otra parte se quema para hacer energía eléctrica. O sea, hay una manera muy ineficiente de reciclar plástico hoy en día. Hay 7 clases de plásticos diferentes dentro de todo lo que está hecho de plástico. Por decir 3 ejemplos, las botellas de agua es plástico número 1. Las tuberías de PVC es plástico número 3. Y los biberones, con plástico un poco más grueso, es plástico número 7. Y además, dependiendo de dónde vivas, se recicla uno u otro plástico. Y esto no es transmitido al consumidor, sino que las compañías de reciclaje acaban llevando este plástico a las plantas que separan los distintos plásticos, ya que los consumidores no estamos preparados la mayoría de las veces para hacer esta separación. Dentro de esto hay el factor residuos, o sea, cuando compramos algo envasado en plástico, normalmente ese envase no se lava y se recicla. Así es que acaba siendo reciclado contaminado. Claro está que para poder reciclarse correctamente tendría que estar limpio. Con esto yo concluyo que reciclar el plástico de la forma que lo hacemos hoy en día es totalmente ineficiente. Desde el punto de vista del consumidor, reciclar es algo complejo y muy confuso. En ocasiones es mejor no reciclar a reciclar mal, ya que de esa forma
evitamos contaminar los plásticos que sí podrían estar bien reciclados. Entonces, ¿por qué está así la situación? ¿Por qué está así el sistema? Por un lado tenemos las multinacionales que se lucran con el consumo masivo del plástico y que invitan a los consumidores a reciclar. Y por otro está la infraestructura del reciclado de las ciudades en las que se invierten millones y millones de euros. En mi opinión, yo creo que estas dos cosas no están ayudando a solucionar el problema del plástico, ya que por un lado no se está invirtiendo lo necesario para crear nuevas tecnologías de reciclaje y por otro lado se está justificando la producción del plástico nuevo o virgen, con esta idea de que, total, esto es reciclable. El consumidor acaba comprando botellas de agua en vez de beber el agua que le llega a la tubería, y que con una inversión mínima de un filtro, ese agua es igual o mejor que el agua que puede comprar en cualquier botella. Este es solo un ejemplo de cómo puede el consumidor pensar sobre el reciclado y lo poco que en realidad sabe una persona promedio de cualquier lugar del mundo. Yo, por ejemplo, no sabía nada de esto antes de comenzar esta aventura, pero ahora sí tengo una idea más clara de lo que es o de lo que se está haciendo con la basura en las ciudades. Así es que creo que deberían de cambiar los roles y pasar la responsabilidad de la basura, del reciclado, que ahora está en el consumidor, al productor. De esta forma, el productor necesitaría poner sus productos en envases que no contaminen y también vender sus productos de manera que no se genere un residuo contaminante. Pero hay algo que sí los consumidores podemos hacer, y es pedir a los productores o a las grandes empresas y a los gobiernos que haya ese cambio. El mundo necesita ser sustentable y los hábitos que tenemos ahora en nuestra forma de vivir tienen que cambiar, ya que reciclar de la manera que hoy se hace no es una solución para nuestros residuos. Sin embargo, necesitamos seguir reciclando de la mejor forma posible y educarnos en este tema. Hola, ya llegué a mi destino, Santo Domingo de la Calzada, todavía en La Rioja. Un pueblo hecho para los peregrinos desde la antigüedad, con un albergue y un hospital que data de 1120. Alfonso VI donó los terrenos para construir la cofradía Casa Santo Domingo de la Calzada, donde hoy quedaré a dormir. Sorprendentemente, hoy fue el día que menos basura encontré por el camino. Hasta mañana.